Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro programa y para eso tenemos nuestra experta de la tarde. Ella es la psicóloga Mildred. ¿Cómo estás, Mildred Tejada? Quien es licenciada en psicología por la Universidad Católica de Honduras y tiene un máster en psico-oncología y cuidados paliativos por la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, Mildred, bienvenida. Nos va a dar los temas de relaciones sentimentales y autoestima. Adelante. Hola, hola, muchas gracias Luis por la presentación. Antes de empezar, pues quiero agradecerle a la Sociedad Hondureña de Hemofilia por la confianza, ¿verdad? de tenerme siempre aquí con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir mi presentación. Y bueno, qué bien que empezamos con ese video, definitivamente, porque nos da bastante ya información en avanzado, ¿verdad? Entonces ya nos da también algunas unas preguntas resueltas. Pero bueno, como dice Luis, el tema de hoy pues es la autoestima y las relaciones sentimentales. Primeramente me gustaría que escribieran en el chat o si quieren hablar, pues poder decirlo. Para ustedes, ¿qué es la autoestima? Y sí me gustaría ver cómo definimos nosotros aquí la autoestima. Y si lo están escribiendo en el chat y Luis me ayuda a leerlo en caso de que ya no lo pueda ver. Sí, claro, tranquila, Mildred, te ayudo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos por acá Jorge Gutiérrez, amor propio. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Quererte, dice Sandra Aquino. Luis Excelente. Roberto, valoración, positivismo. Súper. Juan Correa nos comparte las fortalezas y debilidades de una persona. Muy bien. Super. Lorsi Castillo, la forma como te sentís contigo mismo. Excelente. Vamos a ver uno más. A ver, uno más por acá. Oh, ya tenemos dos. Gioconda Romero, aceptación. Alexandra Robledo, quererse y aceptarse a sí mismo. Excelente, la verdad que me han enviado muy buenas respuestas, ¿verdad? La verdad que sí, la autoestima tiene que ver muchísimo con todos estos aspectos que han mencionado en estos momentos. Y bueno, lo vamos a definir así de modo conceptual también, ¿verdad? Y vemos que la autoestima es esa capacidad que tenemos las personas para valorarnos, ¿verdad? Justamente como estaban diciendo ustedes. Y esto tiene bastante que ver con nuestra autoconfianza, ¿verdad? Y la opinión en general que tenemos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Como consecuencia, digamos, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con éxito. ¿Y por qué es importante? ¿Verdad? Porque dependiendo cómo sea tu autoestima, ya sea alta o sea baja, te vas a sentir, ¿verdad? Más o menos capaz de hacer algo, ¿verdad? O estarás más o menos en disposición de hacer determinadas cosas, ¿verdad? Entonces vemos que sí, es un aspecto muy importante en la vida de todos nosotros y como el tema hoy también lo estamos relacionando bastante a las relaciones sentimentales, vemos la importancia primeramente de poder construir bien, ¿verdad? Nuestra autoestima, tenerla de una forma sana. Hablamos de la autoestima alta, ¿verdad? Como algo bueno. A veces escuchamos que hay personas que tienen la autoestima altísima, altísima. Bueno, hay que estar conscientes, ¿verdad? Que también los extremos, demasiado altísimo, demasiado bajo, a veces no son buenos, ¿verdad? Pero al hablar de autoestima alta, hablamos de eso de que tenemos un buen concepto de nosotros mismos, nos aceptamos, nos toleramos, nos queremos, ¿verdad? Y en la baja autoestima, pues estamos hablando de justamente lo contrario, que esto no va a ser bueno para nosotros, ¿verdad? Ni para poder establecer fácilmente relaciones con otras personas. Y bueno, relacionando un poco la autoestima ya directamente con la hemofilia, ¿verdad? Podemos ver que, por ejemplo, desde la niñez, ¿verdad? Puede haber que situaciones que las limitaciones físicas o funcionales
que genera la hemofilia o otro trastorno de coagulación, ¿verdad? Pueda generar en el niño, ¿verdad? Que sienta timidez o que sienta vergüenza, ¿verdad? O temor a que otros niños se vayan a burlar de él, ¿verdad? Y a veces pues el hecho de tener una situación como un diagnóstico así, a veces los niños pueden empezar a tener apodos para nosotros, ¿verdad? O sobrenombres. Y es ahí donde nosotros comprendemos que, bueno, son niños, pero sabemos que los niños son crueles, ¿verdad? Quiérase o no, ¿verdad? Y esto se da más que todo cuando no se ha dado esa buena educación a los niños de pequeño, ¿verdad? De poder aceptar las diferencias que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Y a ser tolerantes con ello. Y la verdad que esto debería de venir para todos los niños en general, ¿verdad? Pero en los casos específicos, pues, de los trastornos de coagulación, esto me trajo a recordar la charla que tuvimos hace unos meses atrás, que hablábamos bastante de la comunicación, ¿verdad? Y la importancia de eso, que desde pequeños podamos tener esa relación cercana con nuestros padres o con nuestros cuidadores principales, y que ellos nos puedan ir inculcando desde pequeño, pues, no sentirse diferente, ¿verdad? No sentirse como parte de un grupo y aceptarse con sus cualidades, ¿verdad? Y con sus condiciones. Y bueno, luego sigue la adolescencia, ¿verdad? Que sabemos que en esta etapa para todos nuestra imagen corporal empieza a tener mucha más importancia, ¿verdad? Entonces, digamos que desde la niñez a llegar a la adolescencia, tener ese trabajo importante de ir aceptando nuestro cuerpo, ¿verdad? De ir viendo que todos nuestros cuerpos son diferentes y que en realidad nadie tiene un cuerpo perfecto, ¿verdad? Lo que a veces miramos en las revistas, en la televisión, pues muchas veces está como trabajado, ¿verdad? Así con Photoshop o con exagerado maquillaje, cirugías, ¿verdad? Entonces a veces eso tiende a confundirnos, ¿verdad? Y a sentirnos como, ok, me cuesta aceptarme, ¿verdad? Y al final de cuentas, el ir trabajando esto de, ok, aceptarnos como somos, nos puede ayudar a nosotros a poder tener mayor confianza, mayor autoestima, ¿verdad? Para poder abrirnos con los demás, ¿verdad? Sin el miedo a que nos juzguen, sin el miedo de que nos miren raro, que nos miren diferente, ¿verdad? Entonces, es tan importante la construcción de una autoestima sana, ¿verdad? Y de aceptarnos como somos. Y bueno, claro también está que en la adolescencia, al igual que en la infancia, no vamos a poder evitar que a veces tengamos personas, ¿verdad? Que se burlen de nosotros, personas que nos acosen, personas que nos digan cosas, ¿verdad? Y claro, pueden ser cosas que nos pueda provocar, ¿verdad? O cosas que nos pueda intimidar o cosas que nos puedan hacer sentir mal, ¿verdad? Entonces, algo que pienso que funciona mucho es que cuando nosotros nos enfrentamos ante estas personas que le llamamos bullies, sabemos, bueno, aprendemos a reconocer que una persona que está bien consigo mismo, ¿verdad? Que está feliz, que está en paz, ¿verdad? Que se siente bien, que tiene una vida plena, no tiene la necesidad, nunca va a tener la necesidad de hacer sentir a otra persona inferior, ¿verdad? De burlarse de otro, de maltratar a otro. Entonces ahí es bueno que vayamos reconociendo y aprendiendo que si esta persona es un bully, es porque esta persona está mal, ¿verdad? Tiene su ignorancia, a lo mejor, tiene su carencia, tiene sus necesidades o incluso su baja autoestima, ¿verdad? Entonces, quizás buscar esa manera que en vez de sentirnos provocados, ¿verdad? O extremadamente intimidados por este tipo de personas, reconocer que esa persona tiene un problema, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues, lo que dice no tiene que ser verdad. Y bueno, y sabemos que esto de la autoestima, pues la verdad que es un proceso, ¿verdad? Es algo que, que a veces cuesta, ¿verdad? Y primeramente vamos a ir viendo cómo podemos ir reconociendo, ¿verdad? Y entendiendo
el qué es tener una baja autoestima. Bueno, fácilmente vamos a reconocer si nosotros u otra persona tiene baja autoestima de la manera que se trata, ¿verdad? De las declaraciones negativas que hace sobre sí mismo. Por ejemplo, decirse, bueno, yo soy incapaz de hacer las cosas, yo debería ser más inteligente, yo seguramente no le gusto a nadie, no le agrado a las personas, yo soy súper feo, soy esto, soy lo otro, ¿verdad? Entonces, si nosotros identificamos cómo nos estamos hablando a nosotros mismos o cómo una persona que queremos está hablando a sí misma, con estos aspectos podemos darnos cuenta que esta persona está pasando por baja autoestima, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que debemos hacer si regularmente nos tratamos así? Primero, ¿verdad? Tratemos de debatir, ¿verdad? O de cuestionar con nosotros mismos estas creencias y preguntarnos, por ejemplo, ¿de verdad yo soy incapaz de conseguir eso? ¿De verdad yo debería ser más así? ¿O será que realmente yo soy la persona más detestable del mundo, verdad? Y entonces empezar a cuestionar si a lo mejor esas declaraciones negativas las estamos llevando al extremo, ¿verdad? Y a veces es también importante darnos cuenta que nuestros pensamientos no siempre son eh, reales, ¿verdad? Nuestros pensamientos no siempre tienen la razón, nuestros pensamientos no siempre somos nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces con nuestros pensamientos creamos ciertas etiquetas, ¿verdad? Y el poder ir poco a poco identificando eso y cuestionándolo puede ser como un inicio, ¿verdad? A trabajar a la construcción de una buena autoestima. Y bueno, eh, traje aquí cómo nosotros podemos ir entendiendo la baja autoestima, ¿verdad? En el caso personal o en el caso de un ser querido que tengamos bueno, que tiene baja autoestima. Primeramente podemos entender si tenemos baja autoestima teniendo en cuenta, ¿verdad? La experiencia que hemos tenido en nuestra vida, ¿verdad? Y las dificultades que a lo mejor hemos vivido, ¿verdad? Y también si hemos sido personas que hemos recibido constantemente críticas, castigos, amenazas, ¿verdad? O el hecho de sentirnos diferentes, ¿verdad? Que yo soy diferente a las demás personas porque tengo esto, ¿verdad? O me siento que no tengo apoyo, ¿verdad? Una persona que a lo mejor pues no ha tenido quizás el apoyo que se necesita en la familia, ¿verdad? O en las amistades. Entonces todo esto contribuye en gran medida a que nosotros podamos tener baja autoestima. Y la verdad que, que es muy comprensible, ¿verdad? Es muy real que todos estos aspectos nos puedan afectar, ¿no? Sin embargo, somos nosotros los únicos responsables de poder cambiar esto, ¿verdad? De poder trabajar en mejorar nuestra autoestima, ¿verdad? Sabemos que a veces tenemos historias muy difíciles, pasados muy difíciles, situaciones muy difíciles, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues, nosotros somos los únicos protagonistas de nuestra vida, ¿verdad? Hay un autor que me encanta mucho, que era un psiquiatra, ¿verdad? De los tiempos de los campos de concentración y todo ese rollo de Hitler, ¿verdad? Que él dijo que a una persona le pueden quitar todo en esta vida, ¿verdad? Le pueden quitar cualquier cosa, menos la actitud con la que esta persona va a afrontar estas dificultades, ¿verdad? Entonces, me parece una frase muy bonita, ¿verdad? Muy cierta. Entonces, ver que a pesar de que hayamos tenido muchas experiencias malas, muchas burlas, muchas críticas, mucha carencia de apoyo, una vida difícil, pero nosotros somos los que podemos tomar una actitud distinta y decir, ok, sí, esta historia pasada me ha hecho mucho daño, pero yo tengo el control de actuar y de sentirme diferente, ¿verdad? Y bueno, también algo importante para el trabajo de nuestra autoestima en inicio es empezar a desechar la crítica, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas que les gusta criticarnos por todo,
¿verdad? O les gusta creer que nos están ayudando con cierto tipo de crítica, pero hay una línea, ¿verdad? Muy definida, ¿verdad? Entre querernos aconsejar a criticarnos, ¿verdad? Entonces a veces la crítica se vuelve muy destructiva. Y con esto de desechar la crítica, no solo me refiero a la crítica que nos hacen las demás personas, sino también a la que nos hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos somos los peores críticos que tenemos, ¿verdad? Entonces, la autocrítica destructiva no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? No nos va a hacer cambiar, al contrario, nos va a hacer sentirnos peor, ¿verdad? Entonces, esa voz interna, esa autocrítica destructiva, tratemos de transformarla en una autocorrección constructiva, ¿verdad? Si es que verdaderamente necesitamos cambiar en algo o si de verdad necesitamos mejorar en algo. Entonces, tomemos lo mejor como la autocorrección constructiva. Y bueno, aquí el reto va a ser que se empiecen a echar flores a ustedes mismos, ¿verdad? A darse amor, a tratarse bien, a cambiarle ese tono de voz a la autocrítica, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si nosotros no trabajamos en nuestra autoestima, en nuestro amor propio, ¿verdad? En la confianza en nosotros mismos, muy difícilmente vamos a poder establecer relaciones, ¿verdad? De una manera más fácil, ¿verdad? Porque si nosotros no nos podemos echar esas flores a nosotros mismos, no nos podemos dar ese amor a nosotros mismos, no vamos a poder esperar que otra persona, que una pareja, ¿verdad?, nos ame si nosotros no lo podemos hacer con nosotros mismos. O quizás si nos ame, pero a nosotros nos cuesta recibir ese amor porque todavía tenemos ese trabajo de aprendernos a amar a nosotros mismos. Entonces, la primera relación en la que debemos trabajar es en la de nosotros mismos, ¿verdad? Que es principalmente la más importante. Y bueno, cuestionarse nuevamente. Si las personas más cercanas a mí o las personas que me aman supieran cómo me veo, supieran cómo me trato, ¿qué me dirían? ¿Será que me verían de esta manera? ¿Verdad? Entonces, les dejo estas preguntitas a reflexión, ¿verdad? Si estas personas que te quieren tanto, que son tus amigos, son tu familia, supieran cómo nos tratamos a veces, ¿qué nos dirían? ¿Realmente creen que nos tratarían igual? O al contrario, si nosotros tuviéramos un ser querido, una persona que queremos mucho, que se trate de esta forma, que se trate mal, que se critique a sí mismo, que se juzgue, ¿qué le diríamos? ¿Realmente le diríamos, sí, es que tienes razón, no servís, sos así, sos allá? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Entonces, si nosotros somos capaces de tratar con cariño a las personas que queremos, ¿verdad? También aprendamos a hacerlo con nosotros mismos. Y bueno, también les traje otros puntos de cosas que podríamos evitar para no afectar más nuestra autoestima. Primeramente, evitemos exagerar lo negativo, ¿verdad? Las personas tenemos a menudo esa costumbre que vemos más fácilmente los aspectos negativos que tenemos, ¿verdad? O nuestros defectos, pero muy pocas veces miramos nuestras cualidades, ¿verdad? Y a veces incluso esas cositas malas que tenemos, por decirlo así, las hacemos extremadamente grandes, ¿verdad? Que es imposible alcanzar a ver lo bueno. Entonces evitemos exagerar esas cosas negativas. También evitemos hipergeneralizar, ¿verdad? Si en alguna ocasión o en algunas ocasiones tuviste alguna mala experiencia o una situación que no fue como esperabas, no llegar a la conclusión de que todo lo que tú haces, que todo lo que tú trabajas, todas las parejas que buscan te van a tratar igual, que no va a funcionar porque a ti siempre te va mal en todo, ¿verdad? Entonces, el hipergeneralizar las cosas a tu autoestima y no te va a ayudar a poder llegar a más personas, ¿verdad? Entonces, tratemos de que no todo tiene que ser igual.
Y esto viene también relacionado con este pensamiento dicotómico que a veces tenemos de todo o nada, ¿verdad? O lo hago todo súper bien o no sirvo, o me va bien con esta persona o nada, ¿verdad? Entonces, llegar a tener esa mentalidad, a veces que le llamamos una mentalidad como cuadrada, ¿verdad? También nos puede afectar en nuestra autoestima y si ustedes se fijan, eso de todo o nada también es muy inflexible, ¿verdad? Y bueno, también esto de llegar a conclusiones apresuradas. Esto puedo dar un ejemplo, es como, vaya, voy a una fiesta, entro y de repente veo un grupo que se están riendo y automáticamente asumo que se están riendo de mí, que se están burlando de mí, ¿verdad? Y a veces, pues, eso puede estar ligado a nuestra misma inseguridad, ¿verdad? Y no siempre las personas se van a estar riendo de ti o van a estar hablando de ti, ¿verdad? Entonces, no vayamos de un solo a saltar a esas conclusiones, que yo le caigo mal a todo mundo o fijo, no les voy a caer bien, ¿verdad? Entonces eso es como adelantarnos a los hechos. Y bueno, también esto de la personalización, que todo lo malo que ocurre a nuestro alrededor y a las personas que queremos es nuestra culpa, ¿verdad? Si me peleé con mi pareja, fijo es mi culpa porque yo soy así. Si soy un padre y tengo un niño y saca malas notas en la escuela, es porque soy un mal padre, ¿verdad? Entonces eso es como personalizar, hacer propio todas las cosas malas o difíciles que pasan a tu alrededor y la verdad es que no siempre todo va a ser así, ¿verdad? Entonces es importante tener estos puntos en cuenta, ¿verdad? Para no dañar nuestra autoestima y no poner a nuestra autoestima por los suelos. Y bueno, hay otras cosas que también debemos recordar en torno a nuestra autoestima. Primero, ¿verdad? El aprender a ser tolerantes con nosotros mismos, ¿verdad? Porque esto es una habilidad vital para nuestro bienestar emocional, ¿verdad? Si nosotros nos cuesta tolerar que nos vamos a cometer errores, que hay cosas que nos cuesta, ¿verdad? Vamos a ser muy duros con nosotros, vamos a hacer esa voz crítica, destructiva, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues, tratarnos así, no ser tolerantes con nosotros mismos, no va a ayudarnos en nada, ¿verdad? Entonces, al ser tolerantes, perdón, trabajamos en ese bienestar emocional, ¿verdad? Y también que el hecho de no cuidar de nosotros mismos conlleva un peligro para la salud, ¿verdad? A veces nosotros estamos acostumbrados a que vemos a la salud desde un solo punto de vista, ¿verdad? Vemos la salud solo de la parte física, pero no, la salud es un mundo amplio, ¿verdad? Podríamos decir que es biológico, psicológico, social, espiritual, ¿verdad? Entonces, el tratarnos con cariño, en cuidarnos, en querernos, también es cuidar nuestra salud, ¿verdad? Porque si yo soy una persona que no me quiero, no me cuido, no me acepto como soy, ¿verdad? Puedo llegar a una depresión o me puedo enfermar también de la salud física, ¿verdad? Porque eh, nosotros somos seres integrales, que una esquinita de nosotros puede afectar la otra, ¿verdad? Por eso la importancia del autocuidado. Y también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que si hemos tenido dificultades en desarrollar una buena autoestima, ¿verdad? Sabemos que no es algo que lo vamos a ir desarrollando de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque así como nosotros convertimos en hábito a veces el tratarnos mal, en ser crueles con nosotros, en no tolerarnos, en no tener confianza en nosotros mismos, así tenemos que trabajar nuevamente en convertir el tratarnos bien, el tolerarnos, en amarnos, en hábito, ¿verdad? Entonces sabemos que es una transformación y que al igual manera lleva tiempo, pero no es algo imposible, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos el control de ser la persona que queremos ser, ¿verdad? Y lo importante sobre todo es aprender a aceptarnos sin condición, ¿verdad?
que sabemos que en este mundo tan a veces superficial nos cuesta, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta de lo diferente que puede ser. Y bueno, ya con esto vamos a ir relacionando más la temática con la pareja, pero antes quiero leer esta parte, ¿verdad? Que saber que a ustedes les toque manejar, ¿verdad? Un trastorno hemorrágico, un trastorno de la coagulación, va a ser algo claro, va a tener un impacto en la vida de quien lo tiene, ¿verdad? Y en la vida de las familias o las personas cercanas, ¿verdad? Y sabemos que a veces, claro, van a haber momentos que son muy difíciles, ¿verdad? Pero eso de ir aprendiendo, que la vida te haya yendo enseñando, ¿verdad? A manejar un trastorno de coagulación, ¿verdad? O un trastorno hemorrágico, ¿verdad? También esto puede darte a ti las oportunidades de poder desarrollar la confianza en ti mismo y poder fortalecer de mejor manera las relaciones, ¿verdad? Sabemos que los diagnósticos difíciles, ¿verdad? Las situaciones difíciles en la vida nos traen a veces momentos oscuros, ¿verdad? Pero también nos traen a veces esa fortaleza extra que no sabíamos que teníamos, ¿verdad? Entonces, de aquí me viene bastante y me resuena bastante esta palabra que es la resiliencia, ¿verdad? Que es esa capacidad que podemos desarrollar las personas de afrontar cualquier adversidad, de cualquier dificultad y aún así salir fortalecido, ¿verdad? Que en pocas palabras podríamos decir que la resiliencia es poder florecer nuevamente a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis, ¿verdad? Y incluso ser mejores personas, apreciar mejor la vida, ¿verdad? Y establecer mejores relaciones. Y bueno, ya viendo más de cerca, ¿verdad? Esto de pareja y hemofilia, vimos la importancia primero de trabajar la relación con nosotros mismos, con nuestro amor propio y con la autoestima, ¿verdad? Y así ya podemos empezar a hablar un poquito, ¿verdad? Acerca de las relaciones de pareja. Y bueno, primeramente, pues, saber que el cerebro humano tiene digamos que el cerebro lo podríamos dividir en tres partes, ¿verdad? Tenemos el cerebro reptiliano, tenemos el cerebro emocional y el neocórtex o el cerebro humano, ¿verdad? En ese cerebro emocional, pues, nosotros y todos los mamíferos tenemos esa fuerte necesidad de crear vínculos, de crear conexión, ¿verdad? Entonces, todas las personas en general por naturaleza, ¿verdad? Querramos o no, somos seres sociables, ¿verdad? Y siempre vamos a necesitar de otros para poder establecer vínculos afectivos seguros, ¿verdad? Por lo cual va a ser normal que nosotros necesitemos y querramos establecer vínculos de interdependencia, ¿verdad? En las relaciones, ya sea con nuestros amigos, con una pareja, con una comunidad, ¿verdad? Donde todos podemos dar, todos podemos recibir, ¿verdad? Y hay amor y apoyo mutuo, ¿verdad? Entonces, como vemos, primeramente, ¿verdad? El tener esa necesidad de conectar con alguien, de tener una pareja, de tener intimidad, de poder conectar, es tan humano, ¿verdad? Y incluso es necesario para nuestra supervivencia, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, dentro de las relaciones de pareja hay un aspecto muy importante, ¿verdad? Que son las relaciones sexuales, ¿verdad? Y la sexualidad en general. Y bueno, por eso mismo vamos a tocar unos cuantos puntos acerca de la sexualidad y la hemofilia. Primero, ¿verdad? Saber que la sexualidad y la intimidad, ¿verdad? Son aspectos tan importantes para las personas que tienen hemofilia como para las personas que no tienen hemofilia, ¿verdad? Como mirábamos anteriormente, es algo importante para todos los seres humanos. Y bueno, claro que como mirábamos en el video que nos puso Luis al inicio, ¿verdad? Hay ciertos aspectos a tener en cuenta
¿verdad? Es que a veces el deseo sexual, ¿verdad? O el impulso sexual o el líbido, ¿verdad? O la función sexual, ¿verdad? O ese bienestar y esa aceptación de la imagen corporal de una persona, ¿verdad? Puede haberse afectado, ¿verdad? Por algunas complicaciones o por algunas situaciones relacionadas con su trastorno de coagulación, ¿verdad? A veces estas cosas pueden ser parte de aspectos psicológicos, emocionales, ¿verdad? De autoestima, ¿verdad? De miedo, ¿verdad? Y también a situaciones como mirábamos consecuentes pues al trastorno de coagulación. Y por eso es importante pues ir conociendo un poquito más acerca de ciertos puntos. Y bueno, ya más estrechamente en las relaciones sexuales, porque bueno, sabemos la sexualidad abarca mucho, mucho más que solo las relaciones sexuales, pero ahorita voy a tomar en cuenta algunos puntos específicos de las relaciones sexuales, ¿verdad? Como ustedes miraban en el video, ¿verdad? Si se podían besar como cualquier otra persona, sí, ¿verdad? Igual pueden mantener relaciones sexuales de manera normal, perdón. Sabemos que a veces, no en todos los casos, pueden haber algunas consecuencias, ¿verdad? De alguna hemorragia muscular. Por ejemplo, en el iliopsoas, que el psoas pues es ese músculo que es flexor de cadera, ¿verdad? Pero en realidad para la mayoría de las personas con hemofilia han visto que la coyuntura, ¿verdad? Que los malestares o los problemas en las articulaciones quizás son los mayores problemas durante el sexo, ¿verdad? Que en realidad tener sangrados, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que en el caso de que pueda existir algún sangrado o tener estos problemas en las articulaciones, lo más importante, ¿verdad? Como mirábamos en el video, es poder tratar estos temas con nuestros médicos especialistas, ¿verdad? Para ver si estamos necesitando, pues, de algún tratamiento o de algo distinto. Y bueno, ¿verdad? A veces también pueden existir ciertas complicaciones, ¿verdad? Como difusiones sexuales, ¿verdad? O la falta de deseo sexual o la impotencia, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente, pues, tu médico especialista, ¿verdad? Te puede referir a la persona especialista en el área sexual o si es falta de deseo sexual, ¿verdad? O miedo al dolor o aspectos más emocionales, pues a un psicólogo con especialidad en sexología. Y bueno, ¿verdad? También, como me adelanté un poco, ¿verdad? Pero viendo también que ese dolor o temor al dolor pueden afectar el deseo sexual, ¿verdad? Y vemos también en los casos que pueda haber la artropía hemofílica, ¿verdad? Sabemos que estas artropías pueden traer ciertas limitaciones, ¿verdad? En algunas posturas, ¿verdad? En las relaciones sexuales. Y nuevamente ahí pues qué mejor, ¿verdad? Que el asesoramiento de un especialista para podernos ir enseñando qué posiciones son las más correctas, ¿verdad? Cuáles pueden funcionar bien, cuáles no, ¿verdad? Y entre otras cosas. Y bueno, también haciendo nuevamente hincapié en lo que decían los especialistas en el video, ¿verdad? Aparte del trastorno de coagulación, se puede haber afectada la sexualidad si hay infecciones crónicas, ¿verdad? En la persona, como hepatitis C, ¿verdad? Como el VIH, ¿verdad? O cuando estamos mayores, ¿verdad? Con enfermedades relacionadas con la edad, ¿verdad? Si hay hipertensión, si hay diabetes, ¿verdad? O algún medicamento que se esté tomando que pueda afectar pues en las relaciones sexuales. Ahora bien, si ustedes se ven en estos puntos, vemos qué importante es tener una buena comunicación, ¿verdad? Una relación de confianza, primeramente con nuestros profesionales de la salud, ¿verdad? Como con nuestra pareja. Porque claro,
puede ser que tengamos muchos pensamientos comunes, ¿verdad? O muchas dudas o muchos temores que solo tenerlas en la mente no nos va a ayudar a encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces a veces tenemos pensamientos comunes tales como, por ejemplo, ¿qué voy a decir cuando me desnude? Y si tengo cicatrices, por ejemplo, si tengo artropatías, ¿qué voy a decir? ¿Qué va a pensar mi pareja, verdad? O cómo va a reaccionar cuando me mire, ¿verdad? O si te gusta a alguien, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser honesta? ¿Será que tengo que ser honesto? ¿O cómo le puedo decir, verdad? Si me gusta mucho y tengo miedo que a lo mejor pues me vaya a rechazar por esto, por lo otro, ¿verdad? O preguntas como, ¿será que voy a tener dolor? ¿Será que voy a tener sangrado? Y como mirábamos también en el video, ¿será que podré tener hijos? ¿Verdad? Entonces vemos que hay muchos pensamientos, muchas dudas, muchas preocupaciones, ¿verdad? Y esto lo podemos consultar con, con, con amigos, con personas que también tienen un trastorno de coagulación o que han pasado por una experiencia así. Podemos hablar con nuestros médicos especialistas, con nuestro psicólogo, ¿verdad? Y claro, en el video nos recomendaban mucho esta parte de consejo genético y bueno, desafortunadamente en Honduras pues no tenemos todavía, ¿verdad? Una unidad o un área que nos puedan dar este consejo genético especializado, ¿verdad? Pero claro, lo podemos hacer con nuestro médico tratante en caso de que no exista en nuestros países, pues, el consejo genético todavía. Y bueno, primeramente, como íbamos diciendo, el hablar acerca de la sexualidad con tu médico es muy importante, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que a veces nuestra cultura, ¿verdad? Todavía pues a veces tenemos la sexualidad como un tema tabú o un tema difícil, o todavía en nuestras familias no se habla mucho, ¿verdad? O nos da pena sacar este tema, ¿verdad? Pero a veces tenemos la suerte que hay médicos que, bueno, que parte de la consulta, ellos preguntan, ¿verdad?, sobre estos aspectos, pero no siempre es así, ¿verdad? Y si nosotros tenemos aquellos pensamientos que vimos anteriormente y si el médico no lo dice, no lo saca, no lo menciona, sabemos que no vamos a tener nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces, no asumamos que nuestro médico, nuestra enfermera, ¿verdad?, nos va a preguntar siempre acerca de la sexualidad o de alguna preocupación que tenemos referente a la sexualidad, ¿verdad? Tal vez se le fue por alto ese día al médico en la consulta o a lo mejor pensó que no era un tema que querías tratar, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Es necesario que siempre seas tú, ¿verdad?, el que diga, bueno, voy a iniciar esta conversación con mi médico porque tengo estas dudas, necesito saber esto, o quiero estar más tranquilo con esta situación, o me pasó lo otro, etcétera, ¿verdad? Y así, pues, de esta forma, pues ya tu médico te va a poder explicar mejor, ¿verdad? Y abrirse más con el tema. Y lo mismo pasa con la pareja, ¿verdad? Como mirábamos que a veces, pues, no sabemos cómo iniciar esta conversación, o tenemos miedo, o tenemos duda de cómo va a reaccionar o qué nos va a decir, ¿verdad? Pero primeramente es importante saber que, bueno, una relación de pareja, la base, ¿verdad?, se fundamenta en el amor, ¿verdad? Entonces, si esta persona te ama tanto como tú la amas, ¿verdad? Le va a hacer muy bien que puedas compartir con ella sobre esta situación o sobre tus dudas o sobre tus temores, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que hables, ¿verdad?, con ella. La comunicación en la pareja es súper importante, ¿verdad? Y al final de cuentas es la única manera que nos vamos a poder entender bien, ¿verdad? Entonces,
el hablar y el tener esa confianza de poder compartir es muy importante. Y esto enriquece la relación de pareja, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de sexualidad, de relaciones sexuales, ¿verdad? Pero no todo es el acto sexual para que haya conexión, ¿verdad? Sino que toda la sexualidad puede llevar acompañado de ese cariño, ¿verdad? De ese afecto, de esa proximidad física y emocional, ¿verdad? Una caricia, el agarrarse de las manos, ¿verdad? Eso es tan necesario, eso ya es sexualidad, ¿verdad? Y esto es tan gratificante y tan importante y tan necesario como cualquier otro aspecto de la relación, ¿verdad? Entonces, al poder tener esa comunicación cercana, al hablar realmente de las cosas que importan para cada uno, es lo que va a hacer que todo funcione de la mejor manera, ¿verdad? Incluso si ustedes ya se sienten pues muy cercanos, muy en confianza y se sienten cómodos, incluso podrías quizás invitar a tu pareja, ¿verdad? Eh, a esas reuniones, a esas consultas que tengas con tu médico, que tengas con tu psicólogo, ¿verdad? O con tu equipo tratante, sobre esos aspectos de sexualidad, ¿verdad? Y aprender juntos y comprenderse juntos y acompañarse en este proceso juntos es mucho mejor, ¿verdad? Y claro, lo bonito de esta tarde es que vamos a tener los testimonios de, perdón, mi perrita, ay, disculpen, mi perrita es un poquito escandalosa, pero bueno, lo que les iba diciendo, lo importante es que vamos a tener estas parejas aquí que nos van a compartir y qué mejor que ellos, ¿verdad? Para podernos contar esta experiencia, cómo la han vivido, cómo la han sobrellevado. Y bueno, yo no me voy a adelantar mucho porque esa parte le corresponde a mi colega Luis, ¿verdad? Pero estoy muy entusiasmada con esa parte porque creo que todos vamos a aprender un montón de ellos. Y bueno, ya casi, bueno, ya cerrando mi participación, quise poner esto, que tú eres más que la hemofilia u otro trastorno de coagulación. ¿Y por qué? Porque a veces las personas nos convertimos en los diagnósticos que nos ponen, ¿verdad? Y las limitaciones a veces las creamos desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, saber que sí, tú tienes hemofilia, tú tienes un trastorno de coagulación, pero eso no te define. Tú eres Eric, tú eres Luis, ¿verdad? Y eres muchísimas cosas antes, ¿verdad? Que un diagnóstico. Igual lo podríamos decir no solo con los diagnósticos de algún trastorno, de alguna enfermedad, sino a veces incluso de cosas psicológicas, ¿verdad? A veces nos dicen, usted tiene un trastorno de ansiedad y nosotros ya nos convertimos en ansiosos. Yo soy un ansioso, entonces yo por eso yo actúo así, ¿verdad? O yo soy un hemofílico y por eso me pasa esto, o yo soy una... Entonces, no, ¿verdad? Me gusta separarlo porque nosotros somos mucho más de lo que a veces nos dicen, ¿verdad? Entonces, yo creo que el decir, por ejemplo, yo soy ansiosa, me va a hacer a mí actuar como una persona ansiosa todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo soy más que esa ansiedad, yo soy más que tantas cosas que vienen como etiquetas. Entonces, eso. Y también agradecerles mucho por haberme escuchado en este tiempo, ¿verdad? Para mí es muy bonito compartir con ustedes. Y bueno, aquí también les dejo mis datos por si alguien los quisiera anotar. Y nuevamente agradecerle a la Sociedad Hondureña de Hemofilia, ¿verdad? Y dejarlos ahora con Luis, con esta parte tan bonita que se ha preparado con las parejas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mildred por esta excelente presentación. Me quedo con todo, pero con lo que más me quedo es que eres más que la hemofilia, eres más que tu trastorno de la coagulación. Importante punto. Muy bien, entonces hago llamar a nuestras estrellas de la tarde, señor Eric Varga y Jennifer Rojas.
Por favor, si nos encienden las camaritas por acá. Muy bien, ya veo a Jennifer. Y llamo a Elvis, a Yasmín, a Carlos y a Elvia. Aquí ya veo a Yasmín y a Daniel. Continuamos con nuestras parejas que nos acompañan. Primero, voy a darles la oportunidad. Esto quiero que sepa todo el público que no está preparado, no tenemos un guión establecido, las parejas no saben qué les voy a preguntar, es que ellos están ahí un poco nerviosillos a ver qué les vamos a preguntar, pero lo vamos a realizar de la manera más relajada, como un conversatorio. Muy bien. Quiero comenzar entonces, que se presenten, tienen 1 minuto exactamente para que nos cuenten lo que quieran de ustedes, su nombre, su edad, la condición que presentan Eric y Daniel, y lo que quieran aportarnos, algunas cualidades positivas, alguna cualidad negativa, todo lo que usted quiera en 1 minuto. Comienzo por Jennifer. Adelante, Jennifer. Bueno, mi nombre es Eric Caría, ¿verdad? Tengo 23 años. Respecto a mi relación con Jennifer, pues es algo que gracias a Dios se pudo dar, y un poco también a una, ¿cómo les podría decir? Yo actué de manera ahí robándome el número de Jennifer para poder contactarla al principio, ¿verdad? Entonces, todo empezó así bien como que, ¿cómo podría decirles? Bien casual. O sea, yo empezando a hablarle así como que, ¿qué tal? Fue como algo sinceramente muy bonito y a la vez divertido para mí. Excelente, gracias Eric. Ahora sí, nos vamos con Jennifer. Adelante. Hoy sí me escucha. La escuchamos. Okay. Buenas tardes de nuevo. Pues yo tengo 21 años, actualmente pues soy estudiante de diseño gráfico y soy maquillista profesional. Pues respecto a mi relación con Eric, ya tenemos 3 años, 9 meses de ser novios, y pues para mí lo que es ser novia de él pues fue lo que es la hemofilia para mí es un aspecto totalmente nuevo, jamás en mi vida lo había escuchado, y de verdad que sí he aprendido bastantes cosas a raíz de mi relación con él, así que pues estoy muy feliz de estar aquí hoy. Gracias, Jennifer. Nos vamos ahora entonces con el turno de Yasmín. A ver, Yasmín, adelante. Hola a todos, buenas tardes. La verdad es un honor estar con ustedes, de verdad les agradecemos por la oportunidad que nos están brindando para compartir con ustedes acerca de nuestra experiencia. Bueno, mi nombre es Isnardi Yasmín Rodríguez, yo tengo 28 años ya de edad, ya contamos con dos niños, uno de 5 años que ese es fuera del matrimonio con Elvis, y tenemos otro de 3 añitos ya, ¿verdad? Al igual que le comentaba Jennifer, para mí era algo totalmente nuevo, pero ya con el tiempo nosotros ya tenemos 4 años de estar juntos en hogar, pareja, y la verdad que hemos tenido muchas experiencias muy buenas, educativas, tanto para mí como para él, porque el convivir en pareja es totalmente diferente, y la verdad que la condición me ha llevado a conocerlo mucho más, a quererlo mucho más, y porque nos ha enseñado a estar más unidos, definitivamente sí. Gracias, Yasmín. A ver, Daniel. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Para los que no me conocen, soy Daniel Lagurcia, tengo 33 años, familia, somos 4, 2 hijos varones. Cuando decidí juntarme con ella, estuvo ese temor, pues, de ante cómo iba a reaccionar ella al darle yo la noticia del padecimiento y cómo podría ella suponerlo, cómo podría tomarlo. Después de 5 meses que estuvimos juntos, yo decidí darle ya la noticia, la cual la tomó con sorpresa, ¿verdad? Pero a la misma vez demostró lo que es el interés en saber más de ella.
Muy bien, quiero entonces aprovechar para que, Yasmín, ya que estás aquí con nosotros, nos comentes un poco más ese preciso momento, ¿verdad? Aquí nos están acompañando tanto personas con los trastornos como sus parejas. Entonces, nos gustaría conocer de antemano cómo fue, ¿verdad? Fue fuerte la impresión, pero ¿qué siguió de allí? ¿Cuáles fueron esos pasos? Vamos con Yasmín primero. Ok, sí, bueno, la verdad que sucedió, yo no les soy sincera, les voy a decir con toda honestidad, personalmente yo nunca había escuchado acerca de esta condición, jamás durante mi vida, mi lapso de vida, jamás había escuchado sobre ella, ni siquiera sabía de qué se trataba, ni qué problemas traía, cuál eran, no sé, no tenía nada de conocimiento. Bueno, sucedió, él fue lo que es a un juego de... El paintball. Paintball, correcto. Y sucedió que una pelota le golpeó en lo que fue en su pierna derecha. Bueno, él me comentó, bueno, pasaron los días, pero el hematoma no se borraba, siempre tenía el morete, cada vez iba más, y costó mucho tiempo. Un día él andaba con un short, y yo le consulté, o sea, ¿por qué tanto tiempo? Y no se había recuperado ni se había repuesto acerca de ese golpe. Entonces fue una plática así normal, como estamos ahorita platicando en noviazgo. Entonces me dijo, bueno, yo quiero comentarle algo acerca de mí. Entonces yo le dije, sí, bueno, claro que me asusté y me preocupé al no saber de qué me iba a hablar, porque yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Entonces él me dijo, yo tengo una condición que es la hemofilia. Le soy sincera, quedé así. ¿Y eso qué es? Fue mi primer pregunta, ¿qué es eso? Entonces él me empezó a comentar de qué se trataba, me empezó a contar acerca de la vida de él desde niño y todo. Entonces yo le soy sincera, poca información para una persona que desconoce por completo, no sabe entender. No se puede imaginar la vida de una persona con hemofilia, le soy sincera. Pero con el tiempo nosotros ya fuimos conociendo un poco más, él me involucró a charlas que tenía en la sociedad. La verdad a mí me interesaba porque yo miraba con él un futuro, no solamente un noviazgo de, meses y yo termino, no, nosotros vimos que íbamos para un futuro, para un hogar, y por ende yo me quise involucrar bastante para tener conocimiento acerca de él. Y así fue como yo me di cuenta y claro, como les digo, yo me sorprendí, pero eso no fue motivo como para decir, no, ya no quiero seguir contigo, sino que fue como, me dio más curiosidad acerca de eso y a medida que yo iba teniendo conocimiento acerca de la condición, me gustaba mucho más él, por el valor que él tuvo desde pequeño, lo valiente, las experiencias vividas y cómo él es ahora de hombre, ¿verdad? Que es un hombre ejemplar. Para mi opinión, él es un hombre ejemplar y la verdad que eso me hizo como quererlo más. Gracias, Yasmín. Al obtener más conocimiento, le dio la oportunidad de querer más a Daniel. Qué bonito, Yasmín. Gracias por compartirlo. Vámonos entonces con Jennifer. Tengo por enterado que Eric fue trabajando, no fue así de un golpetón, sino que te fue involucrando poco a poco, ¿verdad? Cuéntanos esa experiencia, Jennifer. Pues en realidad yo me di cuenta del trastorno de coagulación de Eric cuando ni siquiera éramos novios aún. Nos estábamos conociendo, fuimos compañeros de universidad y hablábamos casi todos los días por mensaje. Entonces, entre una de esas conversaciones, él llegó a preguntarme él me decía mucho que él no hacía mucha actividad física. Entonces, pues obviamente uno naturalmente pregunta por qué. Él solo me hizo la pregunta de, ¿usted sabe qué es hemofilia? Y pues yo como que no, ¿qué es eso? Entonces él me empezó a comentar, es esto y esto. Entonces yo hasta el sol de hoy sigo considerándome una persona algo ignorante en ese tema, por decirlo así, porque lo que es la medicina prácticamente soy como medio peleada con esa área, por decirlo así. Entonces hay muchas cosas que para mí son muy desconocidas. Cuando él me habla del término, yo para nada lo comprendo. Y resultaba que yo le hacía preguntas un tanto como extremistas, por decirlo así,
¿o qué pasa si, o sea, yo le hacía preguntas como, porque no sabía absolutamente de qué se trataba, como que, ¿y qué pasa si se golpea aquí? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hace lo otro? Le hacía ese tipo de preguntas porque no sabía absolutamente nada del tema. Al menos en mi persona, pues sinceramente siento que no hubo un cambio, como por decirlo así, porque o sea, no, nos veníamos conociendo básicamente. Entonces fue como un aspecto que para la hora de que nosotros ya fuimos novios, no fue algo distinto, sino que era como que ya estaba presentado desde antes. A medida que fuimos empezando a ser novios, pues ya él ya me empezó a comentar como que su situación, cómo le había pasado, cómo se había enterado él de su trastorno de coagulación, porque el caso de Eric es distinto al de los otros jóvenes, pues él no, su mamá no se lo portó, sino que el caso de él fue más genético. Entonces, como fue más distinto ese caso, había mucha más explicación detrás, que yo siempre la olvidaba y al mismo tiempo siempre era como que le volvía a preguntar. Entonces, pues, como les digo, o sea, para mí no fue un cambio extremista porque ya estaba presentado antes de que nosotros comenzáramos nuestra relación, pero pues sí, igual como Yasmín y Daniel, pues él también me fue integrando como que en ciertas charlas, cosas que tenían que ver de la sociedad, la celebración del Día de la Hemofilia y cosas así como para que yo me fuera adentrando básicamente en esa parte de él. Excelente, Jennifer. Gracias por el aporte. Me voy entonces ahora con Eric para que nos cuentes. Vivimos en sociedad, ¿verdad? Entonces quiero conocer cuáles son las reacciones, por ejemplo, de los suegros, qué dicen los suegros, qué dice el vínculo de amigos, tanto de Jennifer como el tuyo. ¿Ha habido alguna situación o todo ha transcurrido normal? Cuéntanos. Pues para comentarle que gracias a Dios, ¿verdad? Como yo a Jennifer le fui comentando antes de crear un noviazgo con ella, ¿verdad? Yo me sentí como que ya una vez que nosotros formalizamos el noviazgo, fue algo como que ella ya le había comentado, creo, a la suegra. Y pues, no sé, fue una manera que a mí, la verdad, me sorprendió la manera de aceptación. Que la verdad yo traté de dejarlo todo muy, muy claro, tal y como es. O sea, nosotros no llevamos una vida como extremista, como lo decía, con cuidados extremos. No, solamente nosotros tenemos que llevar nuestros cuidados, saber que ciertas situaciones nos van a afectar y que no son para beneficio de nosotros y que únicamente hay que evitarlas para continuar con nuestra vida normal, como cualquier otra persona. Entonces, con respecto a eso, no tuve ningún problema. Sus amigas y amigos fue bastante normal. O sea, la manera en la cual me incluyeron ya todos. Y pues, solamente, ¿verdad? Fue todo muy, muy normal. Para decirlo así, fue todo muy, muy normal. A mi punto de vista, todo estuvo bien. Gracias, Eric. Y quiero comentarles por acá que Eric le pidió a Jennifer que fueran novios en una víspera de Navidad, un 24 de diciembre. Tengo esta anécdota por acá también en los apuntes. Muy bien, vámonos entonces con Daniel. Daniel, cuéntanos en este mismo punto de los suegros, los amigos, tanto de ella como los tuyos, cómo lo han manejado. Ok. Fue difícil para mí involucrar a la familia, comentarles respecto a la situación, porque como lo habló Mildred, la autoestima tiene mucho que ver. Durante mi adolescencia, ella lo sabe, yo he tenido problemas en mis codos, ha sido uno de mis principales problemas. Entonces yo no me sentía bien cómo me miraba físicamente. A mí me daba miedo hablarle a una mujer. Durante la escuela, la adolescencia, me costó mucho. Entonces tuve bastante baja autoestima
A medida ya fui iniciando mis experiencias laborales, conociendo a más personas, ya fui madurando más. Con ella decidí abrirme, le di la oportunidad, nos dimos la oportunidad. Costó un poco, porque fue después de 5 o 6 meses de noviazgo, cuando yo decidí comentarle. Luego pasó una crisis que yo estuve interno en el Seguro Social. Estuve interno aproximadamente un mes. Tuve una hemorragia en el psoas, que ese ha sido el principal problema que creo que es el que más tiempo nos afecta. Estuve bastante interno, ahí es donde ya se involucró a la familia de ella. Pero no fui yo el que se los comentó, sino que se los comentó ella. Primero por la mamá, ¿verdad? Le dijo que yo padecía de la situación. La mamá lo tomó también de buena manera, no, siempre está la interrogante y todo. Y pues al son de hoy, inclusive ellos son de Marcala, y pues allá tengo unos cuantos frascos para emergencias cuando ellas mismas me ayudan. Las amistades de ella también están enteradas, no cambia para nada la forma en la que interactúan conmigo, con nosotros, no cambia para nada. Gracias, Daniel. Y sigo contigo, Daniel y Yasmín, para que nos cuenten cómo ha sido esta relación con los hijos, ya que, bueno, tú tenías uno y el de ambos. Sí. ¿Entienden la situación? Cuéntenos un poquito. Ok, bueno, con el tema de los niños, ¿verdad? El mayor, bueno, él ya lo considera un padre en todo su concepto, todo. De hecho, él menciona que él quiere ser como él cuando esté grande. Con el tema del bebé, de Ian, va a cumplir 3 años en diciembre, fue un poco complejo porque la misma situación de el desconocer, el no conocer a otras personas, bueno, todo eso a mí en lo personal me afectó. ¿De qué manera? Cuando quedé embarazada. Cuando yo quedé embarazada, al no tener conocimiento del sexo del bebé, entraron muchos miedos y temores de qué va a pasar si va a ser niña, qué va a pasar si es niño, cómo voy a hacer, qué puedo hacer. O sea, esos miedos creo que a cualquier madre le dan y uno los exagera un poco más cuando está embarazada. Pero tras que nació nuestro hijo, igual yo siempre tuve ese cierto temor, soy sincera, de si el niño va a ser portador o algo. Pero al nacer el niño, tener un mes de nacido, creo, le hicimos la prueba y el cual arrojó todos los resultados en excelentes condiciones. Y el niño, para que él es muy saludable, igual Dani como padre es ejemplar, para que él es súper tierno, cuida con ellos. El tema de Daniel con respecto a la hemofilia, yo le puedo decir que él es una persona muy normal. De hecho, muchísimas personas lo ven y ni siquiera podrían detectarte que él tiene esa condición porque él se desempeña en todo. Él trata de ir a jugar fútbol siempre con sus precauciones, jugar con los niños también. Y igual, al momento de aplicarse medicina, siempre ahorita nosotros lo hacemos de manera privada, por el tema de que los niños están muy pequeños y tienen que tener una cierta edad para nosotros poderles platicar la situación y saberles explicar qué es lo que está haciendo papá, por qué lo está haciendo. Cuando ellos ya tengan un razonamiento un poco más grande, pensamos nosotros. Por eso ellos no saben, bueno, el mayor no sabe que papá tiene una condición y de qué se trata. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, ya que mencionaste, Yasmín, la puesta del medicamento, tengo por acá que Jennifer también ha aprendido a preparar y aplicar el factor. Cuéntanos esa experiencia, Jennifer. Ok, pues la verdad, esa es una anécdota que me da bastante risa, porque al principio Eric, cuando veníamos comenzando, él me decía como que vos en un momento tenés que aprender, me decía, y yo le decía como que no, es que yo no sé aplicar eso, o sea, yo no sé qué es eso. Como le digo, o sea, yo y el área de la salud prácticamente estamos peleados porque a mí
como por decirlo así, no es algo en lo que yo sienta vocación ni que me ha gustado aprender tampoco. Entonces para mí era como que bien, no, yo no quiero aprender a hacer eso. Hasta que llegó una situación en la que Eric tenía, si no recuerdo mal, un sangrado en un codo y Eric se inyecta él solo. Entonces, pues en ese momento él no podía hacerlo. Entonces él me dice como que enseña, vamos a aprender, yo te voy a decir, al principio eran como ayudas súper mínimas, como que solo aflojame el torniquete. Y yo, pues yo ya sentía que yo lo estaba ayudando porque yo le estaba ayudando a quitarse el torniquete, ¿verdad? Luego ya empezó como que, mira, yo te voy a enseñar cómo colocar la mariposa y vos la introducís. Entonces eran como, o sea, íbamos como que de pasito en pasito empecé a aprender hasta que llegó un momento en diciembre del año pasado que Eric tuvo, al igual que Daniel, un sangrado en el psoas que fue bastante peligroso, por decirlo así. De hecho, estuvimos todo diciembre en el Seguro Social, o sea, pasamos ahí el 31 de enero, ahí celebramos el año nuevo. Y era donde él no podía literal hacerlo solo, entonces llegó un momento en el que me tocó como que hacerlo todo yo, aprender a prepararlo, aprender a inyectar. Lo único en lo que él me indicaba era como que ya entró en la vena, sí, ese tipo de cosas, pero sí me tocó aprender porque pues llegó un momento en el que ya no podía y pues yo sinceramente sentí que sí tenía que aprender porque, o sea, uno lo puede ver así como que en este momento no es tan necesario porque ahorita somos novios, pero llegó un momento en el que, ok, nosotros esperamos que esta relación pues llegue más allá y va a llegar un punto en el que no va a poder hacerlo todo él solo por este tipo de sangrados, entonces pues yo decidí aprender, entonces pues le perdí el miedo, pero sí, hasta hace como unos cuantos meses aprendí y pues considero que lo relativamente bien. Gracias, Jennifer, por compartir. A ver, Eric, cuéntanos, ya que estamos hablando de relaciones de pareja, tengo por acá en mis notas también que has llevado la relación con mucho humor. De hecho, cuando son aspectos de hemofilia, también lo llevas al humor. Tratar cuando Jennifer tenía preguntas, lo explicabas a través del humor. Y qué bonito eso, ¿no? Que tomes el humor. ¿Qué recomendaciones o qué valores, por ejemplo, puedes aportar que debe tener una relación? Bueno, yo considero que más que todo es crear un lazo de confianza a tal manera de que uno pueda expresarle cualquier situación a la otra persona y que uno no sienta el temor de que la otra persona lo va a tomar a mal o simple y sencillamente dejarlo al incógnito. Pues. Uno no puede vivir con ese miedo porque sí lo tuve. Yo tenía miedo antes de mi noviazgo con Jennifer. Yo sí, como lo menciona Daniela, a uno le afecta bastante emocionalmente. Uno cree que pues quizás no es igual a los demás chavos, por decirlo así. Uno no tiene, hay algo que le hace falta, aunque en realidad no es así. Uno siente que le hace falta algo para generar interés en la otra persona. Pero al final todo es de poder, más que todo, aceptarse uno mismo y informarse bien, porque eso fue lo que yo hice. Yo me informé lo más que pude sobre la hemofilia, porque tengo que, por cierta situación, a mí me ha tocado incluso a veces enseñarle, ¿verdad? A una que otra enfermera cómo preparar el medicamento y cómo aplicarlo. Entonces son situaciones que uno va adquiriendo ese conocimiento y no tiene miedo de expresarlo a las demás personas. Entonces uno le dice, mira, como yo le comentaba a Jennifer, ¿usted sabe qué es la hemofilia? No, me decía. Entonces vine yo y le empezaba a contar. Mire, la hemofilia es esto. Y incluso hasta le mencioné el tema de los hijos. Si yo tengo hijas, le digo, hay una posibilidad de que ellas sean portadoras. Si yo tengo un hijo varón, no va a tener ningún problema. Todo eso yo se lo mencioné a ella.
antes de ser novios. Gracias, Eric. Importante la información, estar bien informado. Entonces ya vemos cómo cada quien pues lo dice en el momento que desea a su pareja que tiene la condición. La pareja que nos faltó en esta tarde tenía los apuntes que Carlos le dijo a Elvia a los 4 días de ser novios, se lo tiró sin anestesia, así le dijo. Así que ya vemos pues que cada uno lo maneja de una manera distinta. Yasmín y Daniel, ¿cómo ha sido esa vida de esposos y en el tema de relaciones de pareja cuando se han presentado, porque sabemos que se presentan algunos inconvenientes o algunas diferencias? ¿Cómo han sabido ustedes llevar esas diferencias? Ok, la verdad nos llevamos muy bien. Nosotros somos mejores amigos, de hecho. Sí. Somos mejores amigos. Aún no nos hemos casado. Decidimos vivir juntos porque la relación se fue dando más que perfecta. Hemos tenido problemas, como toda pareja, diferencias, porque, como dice el dicho, nunca se termina de conocer a la otra persona, ¿verdad? Hay una que otra diferencia de ideas, pero en general somos felices. Los niños nos hacen felices, nos estresan, pero somos felices. Respecto a las amistades, todo fue difícil para mí. Para mí, una infancia que yo tuve, mi mamá me llevaba chineado a la escuela, cuando yo estaba en la escuela, cuando estaba en segundo grado, en tercer grado, a veces me llevaba chineado, porque yo no podía caminar o porque me dolían las rodillas. Pasé mucho tiempo en el hospital escuela. Como le comento, yo padezco la hemofilia A severa, pero yo he ido al gimnasio, he ido a jugar fútbol, e inclusive tengo tatuajes, que el doctor cuando me vio me regañó, ¿verdad? Pero he tratado de llevar una vida normal. A veces el estrés sí me afecta. A veces el estrés hace que se me inflame alguna articulación. Normalmente lo que me pasa cuando me estreso es el codo me afecta o uno de los tobillos. Pero ya a veces hasta yo descanso, me quedo ahí relajado en la cama y le digo a ella que me ayude y ya me tocó a mí por 33 años, ahora te toca a vos ayudarme también. Entonces ella también me ayuda, lo prepara, ella misma me ayuda a aplicármelo. Ya ella ya ha aprendido bastante. Inclusive ella ya sabe qué hacer en caso de una emergencia. Porque como lo decía Eric, me ha tocado, creo que en 2 o 3 oportunidades en las que me ha tocado decirle a la enfermera en el seguro o en el hospital a cómo aplicarme el factor. Una vez inclusive me querían drenar. Entonces, toca en ese aspecto, ¿verdad? Siempre hay una preocupación en mí, es cómo hacer si uno llega, primero Dios no lo permita, cómo hacer cuando uno de nosotros va inconsciente a una emergencia. Porque cómo van a saber reaccionar en el hospital o algo si nosotros no podemos explicar de la condición. Tenemos un carnet especial, ¿verdad? Pero siempre está ese temor. Pero en general como familia, felices, la verdad, felices, como una familia normal, ¿verdad? Y con los niños, inclusive con mi hijo, yo a ella le comentaba de que si es varón no va a padecer de la condición, pues. Sí. Pero como ella lo dice, como ser una madre y es primera vez, pues siempre está ese temor, ¿verdad? Y ahí estamos pensando en la niña ahora, toca esperar, ¿verdad? Por ahorita no, porque ya son 2, suficiente con 2 ahorita, pero en general estamos bien. Excelente, gracias Daniel. Me quedo con la cara de Yasmín cuando dijo, bueno, estaba esperando a la niña y Yasmín así, ¿cómo?
Muy bien, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Como mencioné, ustedes son las estrellas de esta tarde. Quiero entonces concluir nuestro panel con algún consejo que le quieran dar y compartir a los chicos jóvenes que nos acompañan y a todas las personas que nos acompañan. Jennifer, comenzamos contigo. Ok, creo que puedo entender el miedo y la preocupación de ustedes como personas que padecen de ese trastorno de coagulación al comentarle a una persona, porque estamos tan acostumbrados a sentir, a que todos somos iguales, por decirlo así, cuando somos diferentes en algún punto, nos sentimos mal. De hecho, les puedo comentar así como experiencia personal, yo fui muy molestada durante mis momentos de adolescencia, a mí me molestaban mucho en el colegio y no tenía nada que ver con que yo fuera diferente, solamente me molestaban y ya. Y entonces puedo entender cuando uno siente que es diferente y el miedo de decirle a una persona con la que uno quiere tener una relación, mira, soy diferente. Pero un consejo que les puedo dar es que, como decía la psicóloga, es mejor aprender a aceptarnos nosotros mismos, a amarnos nosotros mismos y que tengan la mayor información que puedan a mano. O sea, entre más ustedes sepan de su propia condición, mejor va a ser el momento en el que ustedes se lo quieran comunicar a la persona que quieran. Para mí, yo considero que fue una ayuda súper importante que Eric supiera explicarme su situación y supiera explicarme qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque eso me ayuda a mí como su pareja al momento de probar situaciones o de pasar por experiencias que como ahora, en el momento en que pasamos a hacer una relación, ya no somos una persona aparte y la otra parte, sino que pasamos a ser como un equipo en el que yo puedo ayudarle a él a identificar esas situaciones que sabemos que no van a ser a su favor y nos ayuda a podérselo comunicar a más personas, por ejemplo, a nuestro círculo. O sea, mi círculo de amigos y el círculo de amigos de Eric, no muchos sabían que era la enfermedad que tenía él, pero la información que él me dio a mí me ayudaba a mí a podérsela comunicar a ellos y que en el momento que surja un plan, pensar como que hay cosas que Eric no puede hacer, entonces busquemos otra opción. Entonces, en eso nos ayuda esa información y así como les digo, o sea, yo puedo entender ese miedo y esa preocupación de decirle a alguien que tengo esto, pero como decía la psicóloga, o sea, eso no lo define. O sea, cualquier cosa que ustedes consideren que sea diferente, eso no los define. Y pues qué mejor situación que a empezar a armar lazos de confianza con las personas para poderles comunicar sin miedo. Tengo esto, pero eso no me hace diferente. Excelente, eso no me hace diferente. Eric, continúo contigo. Bueno, mi consejo, ¿verdad? Para todos los que padecemos de hemofilia, como lo mencionaba antes, informémonos lo más que podamos, porque con el simple hecho de padecerla no es que nosotros ya sabemos todo sobre la hemofilia en sí. Hay mucho que nos hace falta por conocer. Entonces, incluso los cuidados, uno tiene, como lo mencionaban anteriormente, uno a veces tiene dudas que nadie más que el doctor se las puede responder. Yo he tenido varias situaciones así en las que yo voy y le consulto al doctor, ¿verdad? Y él me ha aclarado tantas cosas, él incluso los doctores con los que yo he pasado durante el transcurso de mi vida, porque al igual que Daniel, yo cuando estuve pequeño, pues mi infancia prácticamente yo la viví en el hospital, porque yo también tengo la hemofilia A severa. Y es realmente difícil, más que todo cuando uno está pequeño, que no sabe que si hace cierta actividad, a nadie más le va a afectar que a uno mismo. Entonces, yo les recomiendo que con los amigos busquen muy buenas amistades, infórmenles, no tengan miedo. Un amigo es alguien a quien uno le puede contar cualquier cosa.
Si no, no es tu amigo. Entonces yo con mis amigos tengo una relación bastante abierta. Yo les comento sobre la hemofilia a mis amigos. A los que yo considero mis amigos, yo les menciono sobre la hemofilia. Qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, porque me va a causar un sangrado. Entonces, eso me ayuda también, como mencionaba Jenny, a que ellos me digan, salgamos, hagamos tal actividad y que sea algo que no me va a afectar. Entonces, incluso con lo del bullying, como lo mencionaban, a mí sí me molestaron bastante en el colegio también, pero yo no soy dejado, yo nunca me dejaba de este tipo de personas, ¿verdad? Yo soy un poco, ¿cómo les podría decir? Respondón. Yo no me quedo callado, pero sí, yo me sentía bastante intimidado por estas personas, porque yo sabía que yo no podía buscar a llegar a golpearme con nadie, porque uno lleva todas las de perder. Porque aunque uno pueda hacerlo, pues, al final a uno le van a quedar doliendo las manos o los pies. Y no porque el otro, como podría decírselos así, le ganó, pero no. O sea, yo siempre traté de evitar a más no poder cualquier confrontación. Yo siempre tuve un gran círculo de amistades a las que yo les comentaba que yo tenía la hemofilia y ellos incluso me cuidaban. Siempre caminaban conmigo y ellos iban a jugar fútbol y yo estaba ahí con ellos. O sea, o sea, trataban de integrarme y pasaban bastante tiempo conmigo. Las amistades son algo bastante importante, considero yo, porque uno puede, incluso con los amigos, uno habla de tantas cosas. Me ayudó bastante con la cuestión de las relaciones sentimentales, porque ellos tenían experiencia y yo no. Entonces ellos me decían, mira, hace tal cosa. Pero como ellos ya sabían también de mi situación, me ayudaron bastante. Entonces yo considero que uno tiene que rodearse de buenas amistades y más que todo conocerse y aceptarse como es. Porque si uno no se acepta, van a decirle, mira, te invito a que vayamos a hacer esta situación. Entonces uno, por pena, porque a uno sí le da pena mencionarlo, más que todo cuando está en la adolescencia, le da vergüenza y uno dice que sí, para decir, no, que van a decir que, ¿por qué no? Porque siempre dice que no. Entonces, sí, yo considero que hay que aceptarse y conocerse bien más que todo. Y aprender a decirlo a las demás personas de una manera clara y que no genere ningún tipo de confusión. Y si lo genera, aclarárselas ahí nomás, para que no quede en este tipo de situaciones, ¿verdad? En las que le digan, no, vos no, porque te va a pasar esto. Sino, no, mejor no hagamos esto porque podemos hacerle un daño. Entonces, mejor hagamos otra cosa en la que él pueda estar con nosotros. Excelente, Eric. Gracias por tu aporte. Escoger buenas amistades, hablar de manera clara y si se crea una confusión, debemos resolverlo. Muy bien, Yasmín y Daniel, para concluir, cuéntenos. Ok, sí, respecto a la temática de la reunión, autoestima y relaciones. Creo que como autoestima, para nosotros los hemofílicos es, como lo dice Eric, primero aceptarnos, segunda, no dejarnos caer. Muchas veces tenemos 3 crisis a la semana o X cantidad de crisis al mes y nos decimos nosotros mismos, pucha, solo enfermo paso, ya no quiero hacer nada. Eso afecta bastante la autoestima, ¿verdad? No queremos hacer X práctica, aunque nosotros sepamos que quizás no nos va a hacer daño. Tenemos que mejorar en ese aspecto y decirnos a nosotros mismos, no, yo puedo hacerlo. Siempre siendo realistas, ¿verdad? No practicando algo que de verdad nos va a afectar
pero aceptarnos a nosotros mismos. En relaciones sentimentales, no tener miedo. No tener miedo a hablarle a la muchacha que nos gusta. No tener miedo a decirle a X persona si ya hay una confianza de que hablar con esa persona. Hay personas que no entienden muchas veces las situaciones de nosotros. Entonces creo que de eso depende también el conocer bien a la otra persona. Creo que lo de nosotros no es algo en el que el mundo se acaba. O sea, muchas veces pensamos eso. No tenemos ese impulso que nos haga aventarnos también a vivir la vida, a buscar a esa persona, solo porque nos sentimos mal con nosotros mismos, sentimos que no nos sentimos bien físicamente. Siempre hay alguien que Dios nos pone a nuestro lado, ¿verdad? Y eso es lo que podría yo decirle, que aceptarnos a nosotros mismos y no tener miedo. Siempre luchar con esta condición que ella me dice que no es una enfermedad, no. Esto es una condición. Y tarde o temprano vamos a salir de esto y vamos a saber superarlo como lo hemos hecho. Cada vez la ciencia va avanzando y ya hemos podido ya ir viviendo mejor. Así es, buen punto, Daniel. Gracias, Daniel Yasmin, por compartirnos. Nuevamente, agradecidos con ustedes por abrirse, porque a cualquiera no es fácil contar su vida íntima de pareja y contar cómo todo se ha dado y cómo se ha desarrollado. Así que muchísimas gracias por esa valentía y compartirnos, que lo va a hacer, que sé que va a ser de mucha ayuda para todos los participantes. Muy bien, vámonos entonces. Les pido que se queden con las cámaras abiertas. Vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Algo que me comentaron acá, que me dijeron, es que esta charla aplica tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. No hay diferencias en autoestima, en relaciones de pareja, en ninguno de los géneros. Mildred, tengo por acá una pregunta para ti, nos las hace Luis Roberto. Dice, ¿cómo balancear el yo ideal con el yo real cuando éstas pasan a ser discrepantes para un paciente, para una persona con hemofilia? Hola de nuevo. Bueno, primeramente es importante poder identificar, ¿verdad? Si ese yo real es realmente ese yo real o el yo que a veces nosotros creemos que somos, ¿verdad? Entonces esto viene bastante ligado con lo que hemos ido hablando, ¿verdad? Acerca de la autoestima y el autoconcepto, ¿verdad? Porque si yo creo que mi yo real le faltan muchas cosas, que es así, ¿verdad? Entonces, si yo me creo que mi yo real a veces es de tal forma que me genera, pues, emociones o sensaciones de tristeza, de desagrado, ¿verdad? Entonces, pensar en ese yo ideal, ¿verdad? Que a veces el yo ideal es, bueno, es esa persona que yo quiero llegar a ser, ¿verdad? Entonces, a veces si tengo mal construido todavía mi yo real, puede frustrarme el yo ideal, ¿verdad? Porque a veces viene más de lo que nosotros pensamos que los demás esperan de nosotros, ¿verdad? Entonces, puede ser como bastante incómodo, ¿verdad? En trabajar en el yo real y en el yo ideal, si todavía no he construido un verdadero yo real, ¿verdad? Suena un poco confuso, pero en realidad es que es así. Esa discrepancia es porque está muy ligado a la baja autoestima, a las malas experiencias, ¿verdad? Entonces, basamos ese ideal más en lo que creo que debería ser, más que en el que yo quiero ser, ¿verdad? Entonces, primeramente sería esa parte, ¿verdad? De identificar si realmente eres ese yo real que dices, ¿verdad? Entonces, hacerte, es lo que hablábamos de hacerte ese cuestionamiento, ¿verdad? O encararte a ti mismo y decirte, bueno, ¿realmente soy así? ¿O realmente esto es de esta forma? ¿Verdad? Y ese yo ideal, ¿para quién lo estoy queriendo construir?
para mí o por lo que yo creo que quieren de mí o cómo creo yo que les voy a agradar a los demás, ¿verdad? Entonces trabajar más en eso. Y perdónenme que agregue algo diferente al tema, pero es que Daniel mencionó algo que me llamó bastante la atención, que fue que expresó que a veces le da como esa preocupación o esa incertidumbre de que qué haría si llega a un hospital inconsciente y nadie lo está acompañando y no sepan de su condición, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero aquí en Honduras, esto no me pagan, no es promocional, pero creo que es importante. En Honduras vino un brazalete que se llama Get My ID. Entonces, se lo voy a escribir acá. Se lo voy a escribir. Get My ID, ¿verdad? Es un brazalete, digamos, parecido a esto, como como que fuera de un material que se puede mojar, como de plástico. Y dentro de ese brazalete ustedes pueden registrar sus exámenes médicos, si tienen alguna enfermedad, alguna situación o algunas alergias, etcétera, etcétera. O sea, ese brazalete es un brazalete de información médica, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un accidente o un desmayo o cualquier situación que nadie sepa quién es, los médicos pueden agarrar el brazalete y ponerlo en un dispositivo y ver toda la información médica de nosotros, ¿verdad? No sé qué tan bien todavía funciona en nuestro país, porque nos falta todavía ser más tecnológico, pero ya existe ese recurso en Honduras, ¿verdad? Entonces, creo que podría ser muy bueno para ayudarnos con esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces, un brazalete que se anda todos los días. Bueno, eso. Gracias, Mildred, por el aporte. Tengo por acá pregunta para las parejas, bueno, específicamente para Jennifer y Yasmín. ¿Algunas veces han acompañado a su pareja al hospital? Y de ser así, ¿cómo fue la experiencia? Creo que las dos mencionaron que sí, sobre todo acá Jennifer, que mencionó del Año Nuevo. Cuéntanos un poquito más, Jennifer, de esa experiencia o de las que has tenido. Ok, la primera experiencia fue bastante normal. Eric tenía que ir a consulta. En ese momento fue al hospital escuela y él me dijo que lo acompañara. Fue la primera vez, de hecho, que él me dijo que lo acompañara y fue bastante normal. Esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia fue cuando, a raíz de su trabajo, pues él adquiere un seguro social, entonces ya las consultas ya no eran en el hospital escuela de aquí de Honduras, sino que eran ya en el seguro social. Entonces esa fue la segunda experiencia, una consulta bastante normal. La tercera experiencia, y puedo decir que la más traumática, por decirlo así, fue la tercera. Ese día en realidad nosotros íbamos casualmente por una consulta, y en realidad íbamos por una consulta normal y resultó en un ingreso de un mes en el Seguro Social, y la verdad la experiencia no fue tanto traumática por el tipo de sangrado que tenía Eric. Él sí ya me había comentado cuáles eran los tipos de sangrados más peligrosos en su caso, y uno de esos pues es el del psoas. En efecto fue ese. Y pues la verdad la experiencia fue terrible, más que todo porque al menos en el Seguro Social de aquí de nuestro país, muy pocas enfermeras dominan el conocimiento de la hemofilia. Muy pocas saben, muy pocas lo manejan, por lo cual todo lo que fue el manejo del medicamento y las horas en que se lo aplicaban y todo ese movimiento fue la verdad bastante desgastante, más por el hecho de que, o sea, estábamos en un momento donde el sangrado era bastante, ¿cómo le puedo decir? Bastante grave. Entonces, la verdad, la experiencia fue bastante difícil. Creo que solo una vez en mi vida ya había pasado una experiencia cercana a estar en un hospital tanto tiempo con un familiar. Y la verdad que sí se puede sentir como la preocupación, y no porque vayamos a pensar que la vida se termina ahí, sino porque, o sea, en realidad podemos ver que al menos yo considero que aquí en esa parte hay un eslabón bastante débil,
en lo que es el manejo de la información de la hemofilia. Yo, como les digo, o sea, yo era una persona totalmente ignorante y creo que esa es una información que se debería manejar más porque es más común de lo que creemos. O sea, yo al menos en mi vida jamás lo había escuchado, pero ahora que ya me integro más, es como que es más común de lo que creemos. Y pues como les digo, o sea, esa experiencia fue bastante traumática, por decirlo así, por el caso de que hubo muchas cosas que debieron de haberse hecho de otra manera y no se hicieron. Y como les digo, o sea, íbamos por yo creo que fue más difícil por el caso de que íbamos por una consulta normal y terminamos en emergencias y luego de emergencias nos dijeron, no, va a quedar ingresado y era una incertidumbre tan difícil porque nos decían como que no, solo va a quedar 3 días y luego era como que no, todavía no y nos terminamos quedando un mes, literal, empezamos como creo que fuimos el 27 de diciembre a consulta y salimos como a finales de enero. O sea, fue bastante difícil todo el caso. Entonces, como les digo, o sea, sí hubo un eslabón difícil en todo, en cómo se debió de haber desarrollado todo. Y la verdad, la experiencia no me gustaría volverla a pasar, pero la verdad me enseñó bastantes cosas de cómo apoyar, siento yo. De hecho, hasta aprendí que hay distintos tipos de factor que entre ellos no se pueden mezclar. Hay de distintas cantidades, o sea, aprendí bastantes cosas. Así como fue algo difícil, también me dejó bastantes cosas que aprender. Entonces, pues, esa fue mi experiencia. Gracias, Jennifer. Yasmín. Ok, como les comenté anteriormente, el tema de nosotros fue el episodio más fuerte que hemos tenido. Fue lo mismo, tuvo una hemorragia en el psoas, pero él tenía un pequeño dolor, pero él decía que no, que se le iba a pasar. Pero un día fuimos al seguro, porque él también contaba con el seguro, a que le hicieran un chequeo, pero lastimosamente, como lo menciona Jennifer, estamos en un país donde muchas personas de salud desconocen acerca de este tema, o si lo conocen, se hace en caso omiso, porque eso nos pasó. Habían enfermeras de que llegaban y ¿usted por qué está aquí? Entonces ya le decíamos nosotros la situación. Entonces, no, tiene que esperar al doctor tal. Bueno, esperábamos al doctor, nunca llegaba el doctor. Tenían que llamar al doctor que estaba en el hospital escuela, recuerdo, para que lo pudieran ir a ver al seguro. Lo fue a ver, lo revisó y ya lo dejaron que es interno. Y como menciona Jennifer, las enfermeras no tienen conocimiento acerca del trato de un paciente con esta condición. Porque llegaban y no, que enseña que lo voy a inyectar de buenas a primeras medicamentos. Entonces, él que tiene más conocimiento, él les decía, no pueden colocarme ese medicamento. No puede ser intramuscular, tiene que ser a través de la vena. Entonces, incluso les voy a comentar que se tuvo un altercado con una de ellas por el mismo tema, de que nos dijo, ¿quiénes saben más, ustedes o yo? Entonces él le contestó, acerca de la condición, sé más yo. Toda mi vida. Porque toda mi vida he tratado. Entonces, entonces luego llegó el doctor y le dijo, no se puede poner un medicamento intramuscular. Y le dio la razón a Dani. Pero sí, fue 3 semanas, yo estaba trabajando y tras que yo salía de mi trabajo, yo agarraba un taxi y yo me iba para el seguro, porque en el seguro solamente le permiten ciertas horas de visita, en el cual si usted llega, tiene que ser esos momentos. Y era bien complicado porque yo tenía un trabajo también de bastante responsabilidad, tenía yo mucha responsabilidad en ese tiempo, pero pese a eso, el tiempo que yo podía estar con él, a pesar de que estábamos más o menos empezando una relación, no me dio miedo, porque, vuelvo y repito, a mí me daba curiosidad de saber acerca de esto, y me gustaba mucho la forma de cómo él afrontaba la situación, porque él me daba tranquilidad a mí en vez de ser lo contrario. Él me daba mucha tranquilidad, mucha seguridad,
y eso hacía de que no tuviera miedo. De hecho, en circunstancias que ya hemos pasado, hemos viajado a veces, y él ha padecido de cierta crisis, hemos ayudado a resolverlo a pesar de no tener el medicamento, pues. Pero como le digo, aquí es un tema bien, bien delicado el que las enfermeras y ciertos doctores no tengan un conocimiento amplio de cómo manejar una situación con un paciente de hemofilia. Y es uno de los miedos que nosotros nos dan, porque como dice él, si él, en nombre de Dios, no, declaramos que no, pero pasara un accidente y él va solo, no hay una persona que le pueda decir a un enfermero o a un doctor, no se debe de tratar así, porque eso podría ser como una complicación extra a la situación que ya estaría establecida. Yo quiero agregar que, como a una aclaración de que esto va quedando como experiencia, porque a través de la sociedad se está trabajando muy bien. La sociedad ya estamos trabajando bastante y de hecho se ha capacitado mucho ya al personal médico, enfermeras y todo eso, entonces ya nosotros confiamos en que ya esto no vuelva a suceder con otros pacientes. En ese aspecto se ha trabajado muy bien con los doctores, con las enfermeras, todo el personal involucrado en la parte de la salud. Eso sí. Sí, porque les quiero comentar que en ese tiempo, porque ya eso fue hace que 3 años, Sí, hace aproximadamente 3 años aproximadamente, pasó algo que, bueno, nosotros nos sentimos un poco bien, ¿verdad? Porque el médico, que era quien estaba tratando a Elvis, Daniel, llevó a un grupo de enfermeros hacia donde él, como paciente, y le pidió a Dani que les comentara acerca de la condición para que ellas pudieran tener un poco de conocimiento en caso de que ellas tuvieran otra situación similar. Y eso, la verdad que por una parte fue muy bonito, porque el poder compartir información con personas que pueden salvarle la vida a otros. Entonces, definitivamente eso sí, me gustó mucho, y como le vuelvo a decir, una situación difícil, pero con ayuda de él y la ayuda de Dios, claro, supimos manejar muy bien. Gracias, chicos, nuevamente, y definitivamente la información, el conocimiento es poder y nos puede salvar la vida en cualquier momento. Así que los exhortamos, cada vez que la sociedad tenga estos encuentros que son para ustedes, participen. Muy bien, si tenemos entonces alguna última pregunta para cerrar nuestra exposición de hoy, la charla virtual, si tenemos alguna última pregunta, nos las escriben en el chat. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, no me queda más antes de damos por concluida nuestra charla virtual, agradeciendo a la Sociedad Hondureña de Hemofilia por brindarnos estos encuentros, especialmente al grupo de jóvenes, a José, Salomón, Eric, Giancarlo, si se me queda alguno, me disculpa, pero muy buen trabajo, chicos, gracias por abrir.